Bueno, Luis Herrero, muy buenos días, don Federico. Felicidades, porque Radio Boramar es Radio Castellón. Sí, o sea, es te lo has aprendido bien, ahora tienes que hacer programas desde allí. Pues tengo que hacer programas desde allí, porque cosa que tu equipo te agradecerá. Pero impresionante, que bien suena casi tan bien como cuando está en Madrid. Subrayo el casi, porque inmediatamente Pedro J. Buenos días, Pedro. Muy buenos inmediatamente días. ¿Qué estás? ¿Preparándote lo de Carlos Herrera? He dicho, no. Primero, Luis es mucho más formal que Carlos, si cabe. Y además lo que ha preparado es un estudio estupendo, y tenemos ahí el Radio Castellón. ¿Entrevistaste a Fabra? Sí, señor, y a Chimo Puig, a los dos. Sí, muy bien, me parece muy bien, porque son los que dan licencias y las quitan. No nos pase como en otras radios, que nos las van cerrando por todas partes, aunque sean legales. Bueno, en Andalucía nos cerraron unas radios, las cerraron tan mal, tan ilegalmente, que emite, porque resulta que al ser ilegal el cierre, es legal el funcionamiento. Esto, gracias Susana Díaz. Bueno, pero tenemos ya con nosotros al presidente de Baleares, que ahí, tú no sé, Luis, pero vamos, Pedro J. conoce perfectamente, porque ha sido protagonista durante muchos años de las andanzas veraniegas, de lo que pasa allí, sobre todo en Mallorca. Bueno, don José Ramón Bauza, muy buenos días. Buenos días, don Federico y compañía. Bueno, usted tiene las últimas encuestas que tiene, ¿qué le dan? Porque yo, la última vez que he leído cosas sobre usted, entre una catarata de injurias del Diario de Mallorca, con la que a diario se desayuna, daban que estaban prácticamente empatados, digamos, PP y Ciudadanos, con el resto de los partidos. ¿Se mantiene la cosa así? ¿Mejoran ustedes? No sé, ¿han tenido el empuje de Soraya o de Cospedal o de alguien? ¿O cómo ve usted la situación? Iba a decirle sinceramente, no haga caso. ¿Cómo ve usted la situación? Sinceramente, por supuesto. Vamos a ver, la situación, pues como todo gobierno que tiene que tomar decisiones complicadas y difíciles, y este caso no es que haya sido esta legislatura una excepción, sino que seguramente ha sido pues la legislatura donde más decisiones hemos tenido que tomar y más difíciles, pero era nuestra responsabilidad y para eso estamos y para eso nos eligieron. Por la situación, obviamente, las mayorías absolutas siempre han sido complicadas en Baleares, o este caso no es, repito, no es una excepción, y se trata de seguir trabajando hasta el último día, hasta el último minuto, dando todas las explicaciones y los argumentos y las razones que hemos tenido, o sea, que nos han llevado a tomar esas decisiones, pero que por el otro lado, gracias a este gobierno reformista, pues Baleares lidera la recuperación económica de España, 30 meses seguido bajando y un ritmo de crecimiento económico del 3,3, que no solo es el más alto de España, sino el más alto de Europa. Eso hace que tengamos que explicarnos todo lo que haga falta y un poco más, y pedir la confianza, no por lo que la confianza se pide por lo que vas a hacer, pero obviamente estos años y estas cifras y estos hechos son el aval de nuestra gestión, y de lo que se trata es de ver cuál es la confianza y cuál es la evolución en estos próximos días, en estas 2 semanas. Y lo que le puedo asegurar, don Federico, es que aquí en Baleares desgraciadamente tenemos el copyright, la patente del primer pacto de izquierdas de todos contra el PP en España. Se produjo en una ocasión y fue malo, se produjo una segunda ocasión y fue peor, y la verdad es que si se produce en una tercera ocasión, ya la verdad es los calificativos, para definirlo es complicado, porque no es que fuese un tercer pacto de izquierdas tal como está concebido inicialmente en la historia, sino que además entra a formar parte un partido como Podemos, un partido que tiene un nombre y un logo nuevo, pero que tiene ideas muy antiguas, que tiene ideas que definen cómo se están produciendo o cómo se está diciendo o viendo la vida en países como Bolivia, como Cuba, como Venezuela, y que creemos, y creo personalmente, que ese precisamente no es el ejemplo que se tiene que aplicar en Baleares. Por lo tanto... ¿Y usted, don José Ramón, qué tal se lleva con Pericay? Bien, porque ha tenido la suerte de que, a diferencia de Andalucía, donde le ha habido un ignoto Juan Marín, concejal en el Ayuntamiento Socialista de Sanlúcar, con el que lidian los socialistas, bueno, a usted le ha tocado uno de los intelectuales, además de la línea más liberal de Ciudadanos, y una persona, hasta donde yo lo he tratado, y sí que lo he leído, pues probablemente de los 2 o 3 mejores que tiene Ciudadanos.
Pues mire, yo tuve el placer de conocerle la semana pasada, personalmente no nos conocimos. Ciudadanos definió su composición y sus cabezas de listas hace aproximadamente una semana, 10 días, y lo conocí, creo que fue el jueves pasado, o, si no recuerdo bien, pero la relación personal a primera instancia yo creo que fue francamente positiva. Y en este caso con Ciudadanos, obviamente, ahora este fin de semana han dado a conocer su programa electoral. Hay algunas cosas pues que todavía no conocemos, pero sí que es cierto que un gran bloque sí que coincidimos plenamente con ellos, y yo creo que de lo que se trata es de que, además, el compromiso que tiene el Partido Popular es de darle la estabilidad que nuestra sociedad necesita, que la sociedad balear necesita, sobre todo teniendo en cuenta que no podemos parar este ritmo de crecimiento, este ritmo de generación de puestos de trabajo, esta gran confianza que tiene la iniciativa privada en la gestión de la administración pública, y yo creo, tal como además mayoritariamente se ve, que ese bloque de izquierdas no es lo mejor, y que si obviamente nos entendemos con Ciudadanos, si no pudiésemos tener esa mayoría suficiente absoluta, que repito, que no es fácil, pero que seguiremos trabajando por ella, creo que hay muchas cosas que tenemos en común, y que el Partido Popular lo único que intenta, y que es por lo que trabaja, es por seguir dando la estabilidad que Baleares necesita. Uno de los problemas, a lo mejor con Pericay, consigue tener una consejería de educación que realmente plante cara al catalanismo, porque usted, es verdad que lo ha intentado sin ningún apoyo del gobierno de Mariano Rajoy, todas las peleas con esos sindicatos de maestros aleccionados en el catalanismo, pues hombre, la verdad es que Mallorca ha sido, bueno, verdaderamente la trinchera. Pero también ha habido gente que piensa que usted por el sector ese siempre catalanista, medio alentado en su día, bueno, sin medio, alentado por Matas, etcétera, pues también ha estado en una situación de debilidad o fragilidad. A lo mejor con Pericay, que es más serio en esto, por lo menos que es serio en esto también, pues consigue mantener una línea en la que se garanticen de verdad los derechos para poder escolarizar a los niños en español o en mallorquín. Bueno, que dice Podemos, dice Pablo Iglesias, que hablan la misma lengua que en Barcelona. Yo he escuchado a los de Mallorca y a los de Barcelona y a los de Valencia, y la única lengua que hablan en común es el español. Pues mire, nosotros estamos muy orgullosos de nuestras modalidades lingüísticas, que son las que precisamente nos hacen tener pues unos rasgos y una identidad propia a la hora de diferenciarnos del catalán estándar, que obviamente pues respetamos absolutamente, pero catalán estándar se habla en Barcelona, y aquí hablamos nuestras modalidades, de las cuales, repito, estamos muy, muy orgullosos. Y nosotros en esta legislatura lo que hemos hecho es romper la imposición. Nosotros creemos en la libertad y no en la imposición, y por eso hemos defendido y seguiremos defendiendo el trilingüismo en equilibrio, un trilingüismo integrador, un trilingüismo que permita que nuestros niños, cuando acaben su formación escolar, educativa, pues sepan hablar perfectamente nuestras dos lenguas oficiales, más un tercer idioma, que es el inglés, y hemos apostado muy claramente, y obviamente los cambios generan resistencias, y hemos visto muchas movilizaciones, pero por encima de todo está la libertad, y decimos sí a la libertad, no a la imposición, sí al trilingüismo y no a la inmersión lingüística. Y obviamente pues no ha sido fácil. Mire, don Federico, lo que se ha hecho durante 3 años en contra del equilibrio lingüístico es muy complicado hacerlo en 3, en una legislatura. Pero seguiremos trabajando. Lamentablemente, en los últimos meses, el Tribunal de Justicia pues de las Islas Baleares pues dictó una sentencia que hemos recurrido hasta ante el Tribunal Supremo, donde paralizaba la aplicación del decreto del trilingüismo a petición, o sea, una demanda interpuesta por los sindicatos independientes y el Partido Socialista y el resto de partidos, que son obviamente partidos con una vocación nacionalista y de imposición lingüística, y seguiremos trabajando. Y si podemos encontrar algún socio en el camino, pues bienvenido sea, porque le puedo asegurar que no lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por un gobierno, lo hacemos porque creemos que es lo mejor para la sociedad. Y piense usted que en Baleares, que es una sociedad que vive del turismo y donde el multilingüismo es absolutamente natural. 6 de cada 10 puestos de trabajo requieren y exigen el inglés. Ya no lo digo aquellos que exigen y requieren solamente inglés y alemán. Por lo tanto, estar pensando en alejarnos de la realidad y que los niños tengan las máximas oportunidades, creo que francamente no es lo mejor que necesitan nuestros niños y el futuro de nuestra sociedad.
José Ramón, que tenga mucha suerte, le esperan unos días, los días que quedan hasta el 24 muy complicados y probablemente los que vengan después también, pero en fin, nada, mucha suerte. Creo que ayer tuvo a Esperanza Aguirre para darle ánimos, la tuvimos aquí el viernes y como está como una moto, imagino que lo llevaría en el sidecar. Pues ayer tuve la oportunidad efectivamente que viniera Esperanza a compartir momentos con nosotros y la verdad pues con un mensaje tan claro, tan nítido y tan transparente como el que estamos nosotros dando en Baleares cada día. Así que seguiremos trabajando precisamente para que quienes vengan aquí a nuestras islas vean que son islas prósperas, islas con un gran crecimiento económico y sobre todo islas que están abiertas a todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, hablen lo que hablen y tienen el tiempo que quieran estar entre nosotros. Pues muchas gracias, señor Bauzá. Muy amable, don Federico, gracias. Muchas gracias. A ver, opiniones. Pedro, tú que eres más mallorquín que casi que yo. No, yo creo que Bauzá ha reflejado bien el escenario. En Baleares ha habido ya varias experiencias de pactes de progrés que han sido muy regresivos. Sí. De 4 y hasta de 7. Llegó un momento en que hubo 7. Hombre, el heptapartido. Yo no he visto cosa igual. Porque estaba Munar todavía. Bueno, Munar ya, bueno, pero todos los demás estaban también, ¿eh? Baleares ya bajo la convulsión de los años de la corrupción, protagonizada por un lado por el PP, por mucha gente del equipo de Matas y por todo el partido de Munar, porque al final es el único partido que yo sepa que estaban toda la directiva en la cárcel. Unión Mallorquina pues era una asociación para delinquir y sin la valentía de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta desentrañando esa trama corrupta en unos momentos en los que existía una omertá en toda la isla de Mallorca. Bueno, es que todos PP y PSOE dependían de la Munar. El principal editor de la isla pues estaba compinchado con ese partido, pues nunca se hubiera producido esta limpieza, este acto de profilaxis democrático, pues que ha cambiado el escenario. Yo veo que, claro, la aparición de Ciudadanos, y efectivamente Pericay es un personaje muy interesante, proporciona una oportunidad no contaminada al PP de pactar una mayoría si es que llegan. Esa es la cuestión, es la última encuesta que yo vi, que era de última hora del simpático editor, que te distingue con su afecto, estaban empatados. Sí. Había un empate, pero empate. Yo creo que en el PP es una lástima, y quizá deberíamos haberle preguntado a Bauzá sobre ello, que el personaje más popular del partido, el alcalde de Palma, Mateo Isern, pues no repita como candidato, y que eso sea, según Vox Populi allí, pues fruto de las desavenencias, de la rivalidad con el propio Bauzá, porque es muy difícil tener un buen resultado en el conjunto de la isla si no se tiene en la ciudad de Palma, ¿no? Pero bueno, el PSOE es más catalanista que en ningún sitio. Bueno, hasta el punto que no se presenta con sus siglas. Bueno, bien, el Partido Socialista de les Illes Balears. Sí, pero es que va a ir en una candidatura así camuflado. Que el PSOE, como tal, no Francina exista. Armengol, pues es una persona, pues diríamos, que está en el lado más, se identificaría con la corriente del PSC cercana al soberanismo, ¿no? Sí. Vamos, que es una catalanista. Sí, y bueno, y luego no sé si entre los restos del naufragio de Unión Mallorquina va a aparecer algún tipo de formación que ocupe ese espacio. Había en la encuesta un grupo de independientes que le sacaban 2 escañitos, que era justo con lo que completaba el empate técnico, pero era una escisión del PP. O sea, yo creo que Unión Mallorquina, como no han salido de la cárcel todos, pues todos todavía no están en disposición de volver a la política. Pero en fin, en todo caso, si el PP... La única posibilidad del PP es en un pacto con Ciudadanos, como en tantos otros sitios. Y yo veo que todo está transcurriendo
bajo el estado de shock que generó en la política española la semana pasada la divulgación del último sondeo del CIS. Sí. Porque, claro, era un sondeo... A lo que se refiere Luis Herrero en el artículo de Libertad Digital. Claro, era un sondeo con una muestra lo suficientemente amplia pues como para poder precisar con credibilidad en cada comunidad autónoma. Ahí lo que se percibe es que hay 3 partidos que pueden ganar al final del ciclo unas elecciones generales en España. Fíjense, el que iba hace poco en cabeza de algunos sondeos es el que prácticamente queda descartado, porque cuando estás bajando, si estás bajando en el 16, sigues bajando. Me refiero a Podemos, con todas sus guerras intestinas. Y podemos ese también... artículo tan divertido del Español, con la decapitación del verdugo por Robespierre, claro. Porque lo que pasa es que es tan malo Pablo Iglesias. Yo desde la primera vez que lo vi, dije, tú vas de Nazareno y eres Barrabás. O sea, esto es que ves que es malo. Porque Monedero puede decir, este tío está loco. No, Monedero... Es peligroso, pero está loco. Monedero es un radical revolucionario, como los ha habido en tantas toda la vida, ocasiones. Bueno, pues desde Romero al Puente en el Trienio a Roque Barcia y el Cantón de Cartagena. Es decir, que siempre ha habido personajes así. Y Manelet, el jefe de la escuadra Cartagena, robada. No, pero digo España, que el radicalismo y además el invocar la Revolución Francesa y la guillotina como antecedente es un denominador común en cada espasmo revolucionario de la historia de España. Lo que pasa es que Iglesias pues hace ya ese papel entre pragmático, cínico, idealista, implacable precisamente a la hora de tomar decisiones en pos de la conquista del poder, que era lo que caracterizaba al llamado autodenominado incorruptible Robespierre. Entonces, la caída de Monedero bien puede equipararse, y así yo lo hacía, al golpe que Robespierre da en la primavera, a finales del invierno de 1794, contra los llamados ultra, que era pues un periodista que se llamaba Hébert, que firmaba Le Père Duchesne, etcétera, ¿no? Los más radicales que querían llevar la revolución hasta las últimas consecuencias y representaban como Monedero un poco la base revolucionaria, en este caso republicana, de Podemos. Y unas pocas semanas después llegó el golpe frente a los ultra, los citra, o sea, los que se quedaban cortos, los que no eran suficientemente revolucionarios. Y ahí es cuando cayeron Danton, Camille Desmoulins, etcétera. Entonces, bueno, yo que Errejón tendría muchísimo cuidado, porque a Errejón le huele el cuello, debería llevar como las preciosas, las maravillosas, un hilito rojo en el cuello cada vez que vaya a un acto público, porque le huele la cabeza a guillotina. Claro, lo que pasa es que, como ellos dicen, todo es simbólico. Y claro, entre el simbolismo está que aquellos decapitados pueden seguir teniendo conversaciones televisivas con el decapitador. Penosas, por cierto. Bien, penosas o no penosas, pero quiero decir que es ese reino de los muertos vivientes, ¿no? En el que, en fin, bueno, pues hasta le están agradecidos al jefe por haberle decapitado bien. Estuve por mandarte un mensaje porque lo que citabas de los de Stalin, hay un caso extremo que es Yezhov, el jefe de la mayor represión del KGB, el sucesor en KVD, de Delinsky, ¿no? Es el predecesor de Beria, efectivamente, y era un monstruo. Sacamos precisamente, que hace una foto célebre en que está paseando por el Volga, a orillas del Volga con Stalin, y de pronto desaparece de la foto, crece el Volga, aumenta un árbol, y está maravillosamente hecho, porque le cambian no sé cómo el tiro de la cámara tal, y Yezhov ha desaparecido. Bueno, cuando mataron a Yezhov, como a todos, en la Lubyanka de un tiro en la nuca, sus últimas palabras fueron: díganle a Stalin
que muero con su nombre en los labios. Sí. Esto es, claro, cuenta Chentalinsky en su sea, libro decir, sobre los archivos. Es que ese mundo, morir es y la muerte tal, útil exactamente, es por en el favor partido, de la revolución. Sí. O sea, yo decía también ese diputado que había sido alcalde de Burdeos, que le ayudó al verdugo a arreglar la guillotina, pues que no fíjate, funcionaba. Él era no sé si era matemático o físico y tal. Es que así no me puedes cortar el cuello, y entonces le arregló la guillotina y luego la puso cabeza dócilmente la cabeza para que silbara la cuchilla nacional. Errejón, que se lea los libros de Chentalinsky, primero por si acaso se regenera, que lo dudo, y luego por si acaso, para que vea lo de entonces Yezhov. ya, y le pasamos el balón a Luis, yo lo Luis, que digo a partir de es las que 10 de las 9 y 10 va a decir todo lo que quiera. yo lo que digo es que el CIS lo que dice es que las elecciones al final las pueden ganar 3. Sí, señor. El PP, el PSOE que está a punto y medio y Ciudadanos que está subiendo a una velocidad tan vertiginosa, pues que como mantenga este ritmo puede llegar a ser una alternativa de poder. Bueno, debo decir que el viernes salieron 3 libros sobre Ciudadanos. Me he leído yo creo que es el más interesante, esta noche, por eso estoy sin dormir, La creación de Ciudadanos, un largo camino, de Antonio Robles, primer secretario general con Albert Rivera de presidente, y luego el secretario general de UPyD en Cataluña, que cuenta por qué aquello no se llevó a efecto, etcétera. Lo más llamativo, debo decir que es un libro muy descarnado, que cuenta las peleas feroces entre el ala liberal y el ala socialista dentro de Ciudadanos desde antes de crearse. Lo más llamativo, para que se vea hasta qué punto estamos ante partidos de aluvión improvisados, bueno, también se improvisó la UCD, o sea, no es el primero, es que la primera dirección de Ciudadanos, con Albert Rivera de presidente y Antonio Robles de secretario general, Antonio Robles cuenta que nunca había visto a Albert Rivera. Y que al día siguiente, después de ser elegidos, de ser anunciados, presidente y el secretario general como yo, porque él venía del ala socialista, de la resistencia, digamos, de gente de izquierdas a tal, que estaba en la Asociación para la Tolerancia, luego Iniciativa, tal, que Carreras había impedido durante años que se convirtiera en un partido político, siempre que querían ser una parte del PSC, y cuando por fin salen, bueno, Rivera es que no lo había visto nunca, y se conocen al día siguiente de ser nombrado presidente y secretario general. Eso ni en UCD. Bueno, hay todavía un episodio que va un paso más allá, que es cuando un jefe de gobierno nombra como ministro, o exactamente ministra, a una persona a la que no conocía y no conoció hasta prácticamente el día de jurar el cargo, que es el caso de Aznar y Margarita Mariscal de Gante. Mira, y yo creo que después siguió sin conocerla. Una mujer, sí, bueno, y de hecho se encontró con que inesperadamente ella, con la que nadie contaba en ese momento, sin apoyo en el partido, pues es la que le planta cara al mismísimo Eduardo Serra y a todo el resto toda del la banda de gobierno campechanos, cuando sí, se señor. niegan a desclasificar los papeles del CSIC sobre la guerra sucia. Muy bien. Y cómo dio a Antonio Herrero, por cierto, aquella batalla que le amargó a Aznar todavía más la amarga victoria. Bueno, luego Luis nos cuentas lo que cuentas hoy en el artículo sobre la gobernabilidad, la estabilidad y todas estas... La manera de entender lo que está pasando. Yo es que, bueno, luego lo hablamos, porque sé que si no harás esperar Eres mucho... un gran profesional. No, sí, muchas gracias. Sabes lo que te lo agradezco. Sí. Un gran profesional. Vamos Arriaga a Arriaga Asociados. Sí, 2.200 sentencias de preferentes ganadas. Ya estamos 2.000. 2.200. No, es que no, creo que estamos ya casi en 300. ¿Seguro? No sé si en 300. Seguro. Sí. Bueno, es que, no, si estábamos ya... dando 2.200 el jueves de la semana pasada, pues ya estaremos cerca de las 2.300. 23.000 afectados. Un número de teléfono, pueden llamar y concertar ya su cita de forma gratuita y sin compromiso en el 900-101-775. 900-101-775. Bueno, Elia, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, para Boramar... Qué buen color, La ¿eh? radio, Boramar, pues sí, es que es el color de Castellón. Sí. Castellón tiene dificultades, tiene problemas. Por ejemplo, está lleno de gente de Teruel. Es una de las características de Castellón, es que está lleno de gente de Teruel, lo cual tiene su parte buena. Está bien, sí. Para los de Teruel, hombre, siempre conoces a alguien, pero hombre, tal, no sé qué. Y luego tiene otra parte, tiene las esculturas
del amigo de Luis, que son una cosa tremenda, que parece que te has caído del Torico de Teruel, te has hecho un bollo en la cabeza y entonces te han salido estrellas y sale esa escultura. Bueno, pero este buen color es por el buen estado de Boramar, de Radio Boramar. Claro. Es radio. Qué bien suena, ¿eh? Muy bien, Boramar. Muy bien. Y ha hecho él el diseño y todo. Pues mira, traigo trajes de baño, como se dice. El bikini de traje tiene poco, es una prenda un poco mínima, pero está muy bien y necesaria para ir a la playa. 10 euros de Easywear y luego de bañadores ya enteros, énfasis, 15, aunque ya se lleva el triquini, van abiertos y tal, unos modelos muy bonitos esta temporada. Para vosotros, polos Dustin y bañadores también, 25,95. Os quejaréis que decís que siempre es más caro. Luis, pues su estado natural en verano es el bañador y el polo. El bañador y el polo. ¿Miento? No miento. ¿Y las chancletas? No, chancletas o sandalias, ¿no? No. Tú eres de chancletas. Alpargatas. Yo soy de sandalias. Hablábamos precisamente de alpargatas. Sí. Que están muy de moda este verano. Son muy elegantes, sí. Claro. Sí, sobre todo cuando tienen esos de 12 o 15 centímetros. Tienen historia, fíjate Castañer, lo que hay detrás de Castañer, de la familia Castañer, de la fabricación de la alpargata. Y... Ahí está. Efectivamente. Es que aquí estamos en todo el mundo trabaja una barbaridad, es gente sapientísima. Y más cosas. Rápidamente, semana de internet en la web del Corte Inglés, en el corteinglés.es. Por compras superiores a 50 euros te lo enviamos gratis, pero lo mejor es que hay más de 100 ofertas en electrónica y electrodomésticos disponibles de manera exclusiva en el corteinglés.es, 50% de descuento en 250 marcas de moda. Eso sí que da gusto. Elegir, 50%. Bueno, yo creo que Colacel se lo tenemos que dar a Javier Ayuso, que es el hombre que más trabaja en España. Comentábamos aquí con Pedro J. que después de haber sido el mandamás y el regador de los fondos, etcétera, cicatero siempre, Javier Ayuso en el BBVA, después de haber mandado y mangoneado con Campechano primero, en el libro de Ana Romero, por cierto, cuentan cómo es Ayuso y Corina los que graban el grotesco vídeo Apoteosis de la corrupción, de la campechanía o el campechanismo Juan Carlista, el vídeo para los inversores en preferentes, la tomadura de pelo de los países golfos del Golfo. O sea, que es una verdadera vergüenza. Bueno, pues Ayuso ahora firma todas las cosas. Yo no sé, para mí que a Caño, o se lo mandamos a Antonio Caño, el todavía director del País, porque me da la impresión de que le quedan 10 minutos. Mejor para Caño, yo creo. Sí. Mejor para Caño, sí. Porque hoy, fíjate, firma entrevista y columna, o sea, que Ayuso. Pero no, es que es que no le deja, no va a caber. Bueno, Colacel, Diario Independiente de Caño se llamará pronto. Colacel le va a regenerar por y así se podrá ir de nuevo fuera. Esos 5 gramos de colágeno hidrolizado solo lo va a encontrar en ese sobrecito de Colacel. Lo puede encontrar en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Muy bien, volvemos, nos acercamos a la bolsa y Luis nos cuenta cómo ve lo del CIS y luego cómo ve ese discurso tan chocante que están haciendo ahora Mariano, Susana Díaz y el perro de las cabras si hubiera cabras. O sea, aquí todo el mundo se acuerda de la gobernabilidad cuando quiere seguir mandando. Y si no, del cambio cuando quieren mandar, lo normal. Bueno, si están con la guía Repsol a mano, pues que vayan preparando ya todo lo del verano, porque hoy es un día de un calor tremendo, viento en el estrecho, nubes y claros, algunos bancos de niebla en Galicia, en fin, lo normal, pero tenemos ya 18 grados en Madrid. Nos vamos a plantar, Luis, entre 32 y 35. A las 6 de la tarde marcaban los relojes urbanos. Pues fíjate, eso más el IVA. Claro, o sea, es el IVA de San Isidro. Bueno, la máxima está en Córdoba 36 grados. Mira, no hemos preguntado a Bauzá qué ha hecho para que Palma dé la mínima, pero ¿desde cuándo Palma de Mallorca da la mínima? O sea, yo no quiero hablar de corrupción, ¿verdad? Porque en Mallorca sería llover sobre mojado. ¿Verdad? Que de la mínima todos los días leones. ¿Quién ha robado los grados centígrados? ¿Quién ha robado el termómetro? O sea, bueno, a lo mejor es alemán. Que a los alemanes allí, como están en casa, no sé. Bueno, el caso es que eso, la mínima en Palma, 10 grados. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Ahora en Repsol te ofrecemos unas gafas exclusivas Sun Planet. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor hasta el 31 de agosto y llévatelas por solo 4,95 € en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Hay 4 modelos distintos, colecciónalos. Más información en Repsol.com.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 abre plano completamente, apenas unas décimas en positivo, alternadas de otras en negativo, está cotizando en 11.422 puntos, precaución en los inversores que miran muy atentos a lo que suceda hoy en la reunión del Eurogrupo. Grecia puede ser que acabe impagando hoy lo que les debe a sus funcionarios públicos, veremos en qué queda la cosa. Insisto, mucha atención a esa reunión del Eurogrupo, también mucha tensión y atención entre los inversores en el plano empresarial a lo que suceda con Airbus después del accidente de esta semana, y como digo, prudencia en esta semana, en este arranque de semana que tendremos el viernes festivo, aunque la bolsa abrirá, como digo, 11.400 puntos en el IBEX 35, en el mercado de renta fija la prima de riesgo está en 117 puntos básicos, en el 1,7%. Bueno, la noticia de interés general del 11, gracias Luis Fer, nos lleva a un conocido tuyo, amigo, Julio Iglesias. Hombre, un clásico. Un premio que le han dado, Laura Herrero. Ha sido reconocido con el título de doctor honoris causa por el prestigioso Berklee College of Music de Boston, que lo considera la figura más celebrada de la música latina. Esta institución destaca también que es uno de los 10 artistas más exitosos del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos y una carrera de casi 50 años en los que ha llegado a cantar en 14 lenguas y ha publicado más de 80 discos. El artista ya ha recibido este reconocimiento, lo hizo en la ceremonia de graduación, ataviado con toga y birrete, y se le vio emocionado y sonriente como un estudiante más. Muy bien, muy bien. No estaba pálido, tengo que decirte, porque entonces no sería... Bueno, cómo cantaba en francés, que canta muy bien en francés. Está en YouTube, cuando canta con Dalida, digo, estos lo hacen aquí mismo, o sea, era una cosa, o sea, el momento de auge de Julio Iglesias en Francia se convirtió en el amante español que desde la guerra de la independencia había soñado la clase media francesa. Bueno, una cosa asombrosa. Bueno, Julio Iglesias no necesita inyecciones de capital, pero cualquier empresa... Bravo Capital. A lo mejor si el marido de Manuela Carmena hubiera ido a Bravo Capital, vamos, si hubiera tenido su empresa en condiciones en vez de ir en Lexus, pues a lo mejor hubiera podido pagar a sus empleados. No estaría en la que está, porque Bravo Capital ofrece soluciones de financiación para empresas que quieren seguir creciendo. Si su empresa tiene capacidad productiva pero necesita más fondos para financiar su circulante, si cree que es importante diversificar sus fuentes de financiación o si le gustaría emitir programas de bonos de forma sencilla, cuente con Bravo Capital para seguir creciendo. Para más información, bravocapital.es. Muy bien, pues... tuiteros siguen llegando antes de que hable Luis para contarnos lo que piensa sobre el CIS y la gobernabilidad. Y siempre que entrevistas a José Ramón Bauzá sale el asunto del trilingüismo y hay muchos oyentes que no están de acuerdo con lo que ha dicho el presidente balear. Por ejemplo, Richard dice, siempre con el cuento del trilingüismo, ¿se puede estudiar todo en español? Y Bartolo dice que nadie hace defensa del español, siempre se escucha bi, tri, todo, pero nadie defiende el español. Pues, vamos, los derechos... Bueno, el colmo ya ha sido Pablo Iglesias diciendo que la lengua en peligro es el catalán, cuando te multan por comercio en español, en Barcelona. O sea, es un caso de analfaprogre verdaderamente repelente. Pero, en fin, haremos una pausa. No vamos a hacer una... Luis, que luego te quejas y con razón. Tienes 5 minutos antes de la pausa. Di lo que quieras. No quiero que me dejes 5 minutos, me gustaría interactuar con vosotros. A ver, yo cuando escucho los análisis que se están haciendo de la situación postelectoral, me quedo un poco frío, es decir, yo creo que lo estamos entendiendo mal, o por lo menos yo lo entiendo de una manera distinta. Aquí no se trata de empezar a aplicar operaciones aritméticas, no se trata de saber si sumando los votos de determinado partido más los votos de un partido emergente, eso da suficiente para tener un pacto de mayoría. Si eso fuera así, es decir, si eso fuera lo que se está dilucidando, yo creo que todo este fenómeno de cambio en la vida política duraría pues lo mismo que un colegio, un caramelo en la puerta de un colegio. Yo creo que hay un proceso más profundo y de lo que se trata es de averiguar si los políticos, los protagonistas de la vida política, entienden que el cambio es más profundo. Pero ¿cómo van a entender los políticos que viven en, por y para el poder? Pues escuchando a José Ramón Bauzá y a tantos otros que hacen un análisis sobre los viejos parámetros, tiendo a pensar que no lo entienden. Es decir, a ellos les interesa frenar el ascenso de sus adversarios políticos, pues tratando de, de esgrimir determinadas propuestas ideológicas, etcétera, que por otra parte son conocidas,
partiendo del error, o por lo menos de la posición equivocada, en mi humilde opinión, de que la gente está valorando en los partidos emergentes esas propuestas ideológicas cuando no es así. Yo te contaba, y creo que todos tenemos experiencias muy equivalentes. Yo estaba en Castellón, como bien has recordado y te lo agradezco, durante este largo fin de semana. He preguntado a las personas de más cualificación profesional, etcétera, en Castellón, si conocían el nombre de la candidata de Ciudadanos a la capital, es decir, Castellón de la Plana. No la conocían. Encuestas 16%, no conocían ni siquiera el nombre. Si partes de esa base, tratar de establecer un duelo ideológico programático con un partido, entiéndaseme bien, fantasma, pues estás equivocándote mucho. Perdona, Zaragoza es un poco más grande que Castellón, ¿no? Entonces, pues en Zaragoza yo he visto a 4 candidatos que pueden decidir además el futuro de Aragón, porque claro, Zaragoza es Aragón, son 800.000 habitantes de 1.100.000 que tiene la región. Bueno, a 4 no la conocía, la de Podemos, que es decisiva, primera vez que la oí en mi vida, alguno me sonaba vagamente. ¿Quién va de número 2 de Esperanza al ayuntamiento? ¿En el PP? Un tal Íñigo Enríquez de Luna. ¿Y de número 3? Buena pregunta. Ni idea. ¿Y de número 2 de Cifuentes? Tengo ni la más remota ¿Y idea. de número 2 de Carmona? Pero la diferencia... Revienta. Es decir, es que siempre les estamos estoy en lo diciendo, mismo. No. Y todas esas personas cuyo nombre ignoramos tienen garantizado prácticamente ser diputados autonómicos por Madrid o por la comunidad equivalente si estuviéramos hablando de cualquier otra, y por supuesto concejales en el ayuntamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las grandes perversiones del sistema radica en que los partidos siguen usurpando los derechos de representación de los ciudadanos. En estos últimos días, sobre todo suscitado por el atolondramiento de Susana Díaz, víctima de su propia estratagema, se está otra vez hablando del sistema electoral. Claro, ella dice, es que Cameron ha tenido el mismo resultado que yo. Sí, con un sistema electoral mayoritario basado en distritos uninominales. ¿Estaría dispuesto el sedicentemente progresista Partido Socialista a aceptar ese mismo sistema electoral en el que los diputados responden en su constituency ante sus electores y votan en numerosas ocasiones en contra de las consignas del partido en la Cámara de los Comunes, actúan en función del mandato directo que reciben de sus representados ante los que tienen que rendir cuentas? Sí, es un debate interesante, todo lo que sea reforma electoral, todo lo que sea cambiar las reglas del juego, eso forma parte de lo que está. Pero decir que van a cambiar, que no las piensan cambiar. Ningún partido vencedor de las elecciones ha querido desde cambiar luego, las reglas. Desde luego ni el PP ni el PSOE. Bueno, pero es que ahí es donde yo quiero llegar. Es decir, lo de las reglas del juego va por una parte, lo del conocimiento de los candidatos, hombre, Pedro hace cierta trampa. Es decir, basta con conocer quién es el cabeza de cartel de un partido contrastado, un momento, para tener suficientes elementos de juicio, saber lo que estás votando. Si lo malo es que no conoces ni al cabeza de cartel y no vas a votar. Pero déjame que defienda mi posición. La suma PP más Esperanza Aguirre arroja un resultado conocido, suficientemente conocido como para que la gente sepa más o menos lo que está votando. Tendría sentido si fueran unas elecciones presidenciales. No, y si no. Es decir, la realidad, la perversión del sistema también tiene que ver con que de facto se vive en un presidencialismo y de jure en un régimen parlamentario. El otro día, yo no sé quién lo decía, dice, bueno, pues a lo mejor la solución de Andalucía sería que el PSOE presentara otro candidato a la investidura que no hubiera tenido nada que ver con los tiempos del ERE, los EREs. Que la respuesta sería, dime uno. No, bueno... Pero hombre, si la más limpia era la niña Griñán, no, pues están pillados todos. Pero oye, pues es decir... Seguro que hay en el partido, o que proponga el Partido Socialista
a un independiente de prestigio. Eso sí. Bueno, eso pues sí. Oye, es decir, Susana Díaz no se ha presentado a unas elecciones presidenciales. Ella la cabeza de lista. Pero Susana Díaz está siendo víctima de haber cometido el error que yo creo que cometen Bauzá y el resto de los candidatos de las formaciones clásicas. Ella está pagando el error, la ingenuidad de haber hecho el cálculo previo que nos dijo, y estaba convencida de que con el resultado que había obtenido no iba a tener ninguna dificultad en llegar a acuerdos para seguir siendo presidente de la Junta de Andalucía. Y resulta que hay dos partidos que se han puesto con los brazos en jarras. Bueno, después de haber dicho primero que sí y luego desde Madrid que no, porque Teresita iba que sí, luego Marín dijo que sí, pero luego Rivera dijo ni hablar. Pero se están jugando... y ella, el problema de fondo es que convocó elecciones para tener mayoría absoluta y venirse a Madrid y se ha pegado una torta. Oye, yo lo que os digo... Y esto es solo el aperitivo, porque estamos hablando exclusivamente de la investidura. Luego habrá que tener una mayoría parlamentaria para sacar adelante las leyes, incluidos los presupuestos. Claro. Y Ciudadanos, con buen criterio, ya está diciendo que no va a participar en un gobierno que no encabece. Ni Podemos tampoco. Pero esa reflexión es lo que nos acerca más a la realidad, a que yo creo que va a ser la realidad postelectoral el día 25. Hay una cosa, tienes razón Luis, yo estoy contigo, pero hay dos realidades postelectorales. Una después del 25 y otra después. Porque estoy seguro de que la mitad de las comunidades autónomas y buena parte de los ayuntamientos no van a tener la misma composición generales. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero como consecuencia del mismo discurso. Si te fijas, lo que no van a querer hacer ni Ciudadanos ni Podemos antes de las generales es llegar a un cambio de cromos que visualicen sus formaciones políticas como formaciones al servicio de lo de siempre, lo de todos, etcétera. Por supuesto, y esa es la cuestión. Se equivoca, en mi opinión, Bauzá, se equivoca Alberto Fabra, se equivoca Esperanza Aguirre y se equivocan todos aquellos a los que de momento les están saliendo las cuentas diciendo, oye, yo veo en las encuestas que la tarta de PP más Ciudadanos igual a mayoría absoluta, y se frotan las manos. Digo, pues yo creo que lo llevas crudo. No, pero entre otras razones porque es que no me creo que haya ningún pacto estable de gobierno, ninguno. Cuando digo ninguno, digo ninguno. Pero sí Ciudadanos ya se percibe va a permitir eso es distinto. La investidura eso es distinto. De la lista más votada. No siempre de la lista más votada, pero ya te lo digo. Siempre de la lista más votada. Ya verás como al final tiene que hacer una norma Albert Rivera si quiere llegar a la presidencia. Sería un disparate dejar por norma que gobierne la lista más votada. Yo creo que es que... Hombre, porque por disparate... Pues te lo voy a explicar. Si tú vas en un programa electoral con una propuesta programática que es relativamente parecida o no muy distinta a la de otro partido y tus ideas más las ideas de ese otro partido son segunda y tercera fuerza, pues dejar que gobierne la lista más votada, vas a dejar que gobierne el partido cuyas ideas están más alejadas de tu propuesta. La gran ventaja no tiene ningún sentido. Pero vamos a ver su centralidad. Y también, además de las ideas, está pues el talante. Hoy en esa entrevista con puertas giratorias incluida que se publica en uno de nuestros colegas, Albert Rivera dice que también puede haber una cuestión generacional. Claro, Rivera tiene un gran instinto político y se da cuenta de que aquí la gran historia es la caída a plomo del jefe del gobierno, que es un personaje que cada vez que él lleva a su partido, bien sea en las elecciones reales o en las virtuales de las encuestas, se apresura a decir que pase lo que pase, lo único intocable es él. Y no hay que olvidar lo que tiene de simbólico que en el último CIS haya conseguido perforar el suelo de Manuel Fraga. Es decir, que Manuel Fraga tuvo un 25,9% de los votos en las elecciones generales del 86 y el CIS le da al señor Rajoy un 25,6. Sí, pero no es el suelo, ese no era el suelo de Fraga. ¿Cómo que no? No, perdona. Hombre, Fraga tuvo resultados mucho peores antes, Pedro. No, pero cuando es al frente de AP. Hombre,
Es decir, yo no me acuerdo cuál fue en el 82, cuando se... En el 82 el mismo prácticamente. Cuando se hundió UCD. Pero 6 la millones, referencia, 6 la millones de referencia votos está ahí. Sí. No, y son 6 millones, que es lo que le sale al PP, no llega a 6 millones. De hecho, Aznar, podríamos decir también, el suelo de Aznar, porque Aznar tuvo el 25,5 en las elecciones del 89, o sea, repitió. No, repitió no, porque el otro día yo recordaba que además, porque había escrito un artículo, entonces había dejado tu amparo y estaba en el ABC, recuerdo haber escrito el artículo. En la historia ha habido de todo. Sí, pero lo mío pero es que a veces solo se recuerda. Lo mío fue un fichaje, lo tuyo fue irte con Buruaga. Bueno. O sea, yo puedo decir que me fui al ABC. ¿Quién era el director del ABC en aquel momento? Pues en aquel momento, pues Luis María Ansón. Bueno, pues fíjate. Pero si es columnista y lo pusiste tú de columnista en El Mundo. Hombre, luego sí. Pero bueno, en fin, que las puertas no todos sí, pero unos son tío vivos y otros de vez en cuando nos da el aire. Bueno, vamos a ver. No, pero yo recuerdo que es que mejoró en un escaño lo de Fraga gracias a Melilla. Sí, es decir, se repitieron las elecciones y mejoró en un escaño. De 105 a 106 pasó Aznar, que tuvo 20 días para hacer campaña y su eslogan es el más alucinante que he visto, era palabra. Conclusión. Sí, palabra. Pero conclusión. Yo no estoy de acuerdo contigo, Luis, en una cosa. Los políticos son siempre políticos. Lo que ha cambiado en España es la manera de percibirlos. No como algo inevitable, porque se ha visto que es evitable, el bipartidismo por eso se está rompiendo o está roto, porque la gente ha visto que es frágil y se rompe, y lo de Andalucía en ese sentido es un verdadero espectáculo de luz y sonido, como estando tan cerca de una mayoría y teniéndola aplastante en los medios de comunicación, sin embargo, traduce una impresión de fragilidad y de pasado tremendo. Pero me preocupa lo que dice Pedro J. y también lo que dices tú de las ideas de partidos. ¿Qué ideas? El PP no tiene ninguna idea en los últimos 4 años. Todas las ideas son las que ha traicionado. El PSOE, ¿qué ideas tiene el PSOE? No tiene ninguna idea, ni buena, ni mala, ni regular. En cuanto a Ciudadanos, con eso de que es central, es socialdemócrata en la comunidad. Conclusión, ahora sí, y liberal en el ayuntamiento. Los partidos tienen las ideas que ellos dicen defender. Otra cosa es que luego las defiendan. No. Hombre, sí, tienen que llenar un programa electoral, y en ese programa electoral hay un racimo de ideas impresas. Pero una de las razones por la que ha caído el bipartidismo es porque todo el mundo sabe que yo quiero enfrentaros a los dos, y de paso a la audiencia que piense como vosotros, en lo absurdo del razonamiento de pensar que alguien está dispuesto a votar unas siglas desconocidas, encabezadas por personas desconocidas, en un número abultadísimo, solo para que se convierta en la implementación aritmética de un partido que no llega a la mayoría. Todo... Esto no es nada. Hay una ansia de sustitución. Ya está. Pues de una clase política enquistada, corrompida en una proporción extraordinariamente alta, absolutamente inmovilista en cuanto a las reglas del juego. Bien, pues eso. Y ese discurso, Pedro, si estamos de acuerdo en el largo etcétera, porque es que me conozco a Fede y me va a volver a cortar. O sea, estoy de acuerdo. Ahora te pregunto directamente, ¿y tú ves que ese discurso, que es lo que está marcando la diferencia, esté siendo incorporado en las entrevistas, en los actos electorales, en las comparecencias ante los votantes, por los que defienden las siglas del PP o del PSOE? ¿Tú has visto que Bauzá, en la conversación que he tenido aquí, haya dedicado un solo segundo a decirle a los oyentes y a los votantes: hemos captado el mensaje, sabemos que hay que ir por aquí? ¿Cómo lo va a captar teniendo a Mariano de presidente? Pues mientras no vayan por ahí... Que Bauzá tendría un argumento que no tiene ningún otro dirigente del PP, y si yo estuviera en su pellejo lo repetiría un día tras otro. Las primarias. Yo he sido elegido por las bases del partido en una competición abierta. Fue lo más parecido a un caucus, lo que tuvo lugar en Baleares, en aquel momento. Con Delgado. Con Delgado como adversario, y desde ese... Claro, la pena es que no se haya podido hacer lo mismo ahora con relación al Ayuntamiento de Palma, que estoy seguro de que habría arrasado Mateo Isern, y sin embargo las maniobras del partido pues lo han apartado. Pero bueno, claro, alardear de eso sería poner en evidencia
la falta el déficit democrático que sigue caracterizando, condicionando, lastrando, impregnando, emponzoñando la vida del Partido Popular. Has visto que son solo 4 gerundios, ¿eh? O sea, esto hay que reconocerle el mérito extraordinario. Y podría decir 7. ¿eh? O sea, no, pero hay una cuestión, lo veremos, porque esto es un proceso que empezó en las europeas, que se ha acelerado con el auge sorprendente de Ciudadanos, como manera espontánea de equilibrar a Podemos. Y cuando la gente ha visto en el centro derecha, y la gente que ha votado por primera vez, que Podemos, que son una colección de lunáticos totalitarios, estaba a punto, en condiciones de ganar las próximas elecciones generales, que podían ser anticipadas, bueno, entonces de pronto, ¡bum!, Ciudadanos se ha multiplicado por 8. Pero le ha salido mal a Rajoy y a María Dolores de las Mentiras la operación que estaban pergeñando, basada en el lema "In fear we trust". Sí. En el miedo, claro, o nosotros o Podemos. Bueno, va ahí de pronto y sale Ciudadanos y se ha jorobado el plan. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que sí que hay, y contigo también, sin que sirva de precedente, en que sí que hay un movimiento de fondo en la sociedad española que es de sustitución de personas, indudable. O sea, tú ves a Mariano y dices, hombre, que no. O sea, ¿por qué? Pues porque no. O sea, ya está bien, ¿por qué no? Pero además también de comportamientos. ¿Y esos comportamientos cuándo cambiarán? Cuando cambien las circunstancias. O sea, la gente aprende a ir en bicicleta cuando se sube a una bicicleta. Pero hasta que no estemos en esa nueva circunstancia de 4 partidos, al menos, no vamos a empezar a comprobar que políticos son capaces de adaptarse. Mira, a esa situación. hay un dato al que nos referimos muy poco, en mi opinión. Si nosotros ahora volviéramos a las encuestas previas a las elecciones europeas, nos daríamos cuenta de que uno de los datos más alarmantes era el de la abstención. Iba a haber una abstención absolutamente brutal. Y de hecho, si descuentas los votos que se incorporaron gracias a Podemos, etcétera, la abstención hubiera sido brutal. Os recuerdo que entre PP y PSOE 5 millones de ciudadanos dejaron de ir a votar. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces, ese era el cuadro. Y de repente Podemos pues agita las aguas y entonces curiosamente no es Podemos. En este libro que me habló esta noche de Antonio Robles, La creación de Ciudadanos, un largo camino, recuerda algo en lo que aquí hemos insistido. El éxito de UPyD y de Ciudadanos, si hubiera habido unión, hubieran tenido 8 diputados, no los 5 de Podemos, sí. Ni los 2 y 4 que tuvieron, no, hubieran tenido 8 y el fenómeno hubiera sido el de UPyD Ciudadanos. Eso está claro. Como no quisieron, pues pasó eso, pero tenían uno menos y en votos tenían más. Pero Fede, no me cambies el discurso. No, sí. Tú tienes que analizar los datos de abstención previos a las europeas y los datos de abstención previos a las municipales. Si el que trata con encuestólogos es esto. Pero si es que todas las encuestas están diciendo que la participación va a ser superior ahora a la que tuvimos hace 4 años. Es pasado del pasotismo, del hastío de los ciudadanos hacia la vieja política a un momento de ilusión. ¿Y eso por qué? No, de ilusión. Porque de repente inquietud. El Partido Popular... Bueno, ¿por qué dices de ilusión? De inquietud. O sea, yo ahora no me pierdo, en general voto, pero no me pierdo una votación. Te compro también inquietud, ¿de acuerdo? Que moviliza igual o más. Bueno, pero los ciudadanos se sienten protagonistas de lo que está va a haber una ocurriendo. Votación espectacular en las generales, y además me alegro de que sea así. Bueno, pues, pero los partidos tendrán que entender el porqué de ese movimiento. ¿Tú crees que María no puede entender algo? Pues yo creo que si se pone a pensar, sí. Pero pues si la última vez que pensó fue cuando no tenía canas, hombre, pero si es que tú ves a Mariano... O sea, si es una cosa, es asombroso que el PP siga teniendo los datos que tiene con ese tío que sale todos los días 4 veces en cada telediario. Es un milagro. Tú antes has hecho referencia al artículo que yo publico en el Digital, donde la tesis es por qué se empeñan en reclamar estabilidad, si lo que han tenido es estabilidad, la tuvo el PSOE, con 2 gobiernos de Zapatero, uno casi en mayoría absoluta, el otro mayoría absoluta, tuvo... Zapatero nunca tuvo mayoría absoluta. No, le faltaban, no sé si eran 9 escaños para la mayoría absoluta, y Zapatero estuvo condicionado en sus 2 legislaturas por la necesidad de establecer pactos. De hecho, el momento clave de la primera legislatura fue aquella conversación con Rajoy en la que parecía que se habían puesto de acuerdo para embridar el proceso de reforma de los estatutos para que no pudiera hacerse nada sin consenso, y
Rajoy de la Moncloa llegó la carta de Batasuna ofreciendo el proceso de paz, y ahí es cuando Zapatero se volvió loco. Estamos hablando de enero del año 2005. Exactamente. Ese es el momento en el que además le dicen Izquierda Unida y Esquerra Republicana: ¿cómo se te ocurra constituir esa comisión mixta que has anunciado con el PP? Se ha acabado. De acuerdo. Y entonces él pues cede, y claro, ahí viene toda su agenda radical. Es que esta precisión es importantísima, porque yo creo que a cada gobernante hay que medirle en relación con las oportunidades que ha tenido. Es decir, el resultado de Rajoy sería mediocre, tirando a malo, pero tendría una excusa si se hubiera encontrado pues con la necesidad de estar sacando una ley con unos, sacando otra ley con otros, que no te llega la camisa de los escaños al cuerpo. Lo inaudito es que una legislatura de mayoría absoluta esté dando un fruto tan estéril y frustrante para los votantes. Como dices tú en claro, tu artículo. Es que la idea es esa. Sí, es la idea, pero sí estoy de acuerdo. El problema es que él, y volvemos a la percepción del político, del proceso popular en el sentido de pueblo, que estamos viviendo, que es una cosa que lo vemos en la radio, que es el único fenómeno también nuevo que hay en las radios. O sea, si es que lo vemos, nosotros formamos parte de ese mogollón que en muchos aspectos está cambiando la política española. ¿Por qué nosotros damos, y vienen los trabajadores expulsados del despacho de lujo del arquitecto de Manuela Carmena? ¿Por qué vienen a radio? Pues porque no se fían de la SER ni de la COPE. O sea, vienen a radio porque dicen, bueno, estos tíos que son nuevos y que se atreven, pues vamos con ellos. Es decir, estamos en un proceso también en los medios de cambio. La verdad, ese es un proceso que acaba de empezar. Vamos a ver, de aquí a un año, volveremos a estar aquí y podemos comentarlo. Tenemos, por cierto, muchas llamadas de oyentes, pero creo que Pablo Iglesias acaba de hacer una referencia a Carmena, y según él, a los ataques que está recibiendo. Le llama ataques a contar cómo el marido de Carmena no le pagó durante mucho tiempo, a pesar de que va en Lexus por Madrid, va en primera a China, tuvo subcontratados con con contratos falsos, incluso siendo arquitectos como dibujantes, etcétera, y además los estuvo engañando, y después, cuando dijo que iba a venir un americano, lo que pasa es que le había pasado a la candidata de Podemos, a Manuela Carmena, la gestión, la propiedad del despacho, no pagaba. Y la señora Carmena ha tratado de mentir a la opinión pública en Twitter, diciendo que había una sentencia que absolvía, cuando de lo único que absolvía, y me asombra que haya absuelto, que no me asombra nada en la justicia, es del caso de alzamiento de bienes a la señora Carmena, porque cuando los trabajadores fueron, y esto no es ninguna campaña... Eso es lo que estrictamente le concierne a ella. Sí. Es decir, porque el que el marido hiciera determinadas cosas, hombre, ella durante todo ese tiempo... Una abogada una preocupada juez, por la clase obrera. Ella era juez en ejercicio... Hombre, podíamos... no sabía decir, que no pagaba. Vale, de acuerdo, pero también podíamos decir cómo es que Esperanza Aguirre no se dio cuenta de lo que hacía Granados, pues porque a lo mejor no era su marido. Hombre, ya... Hombre, es que el marido es algo bastante más íntimo que un colaborador. Vamos a ver, si quien realmente abrió esa dinámica fue Pablo Iglesias, que me sorprende que no hayáis sacado el corte tan pavoroso. Brutal, realmente, contra Esperanza Aguirre, es decir, que la llama corrupta. Si hubiera dicho cómo no se dio cuenta de que estaba rodeada de corruptos, pues podría haber sido un argumento político. Cuando además convierte corrupta en sinónimo de condesa consorte, pues entonces sí, ahí es donde ya está ejerciendo de alimentador de la carreta hacia la guillotina, ¿no? Sí. Por lo tanto, le está bien empleado, quiero decir, por haber abierto ese frente. Ahora, yo creo también que tendríamos que... O sea, que no sería justo presentar a Manuela Carmena
como una persona manchada por una conducta es una indigna, persona enaltecida porque ha querido engañar a la opinión pública ocultando la condena contra el despacho de su marido, del que se había hecho cargo ella en un traspaso a espaldas de los trabajadores. Pero eso es posterior, si no me bueno, equivoco, cuando ¿no? van los trabajadores a querellarse contra el marido, se encuentra con que se lo ha señora. Eso es lo que sucede. Es posterior. No, es posterior, no, es durante. Es en el proceso de no pagarles a los trabajadores. Hombre, estamos hablando de una jueza comunista, en una candidatura comunista, de una abogada laboralista, que resulta que tiene a los trabajadores sin cobrar. Que no es la página más edificante en la biografía de Manuela Carmena, de acuerdo. Tal que en Twitter, que he aquí cómo nos han absuelto cuando en realidad está ocultando las condenas. ¿Eso qué es? Eso es jugar con ventaja. Ardan deseos de saber cómo ha defendido Pablo Iglesias. Pues mira, Carmena. pues como siempre, presumiendo. Manuela, que nos ha hecho algunas críticas y que ahora también está siendo víctima de ataques, creo que dijo algo que es verdad. Dijo, estos chicos de Podemos son muy jóvenes, tienen que calmarse un poco y tienen que tomarse las cosas con más calma. Y tiene razón, y para nosotros poder apoyar como uno más desde la humildad a alguien con esa experiencia, a una luchadora por la democracia, a alguien que es un referente para los juristas de este país, es un honor. Bueno, pero ahí no hay ninguna defensa al asunto de fondo. Hay una ¿Ataques? Bueno, hay una defensa... Hombre, vamos a ver... ¿Cómo que ataques? O sea, contar la historia laboral del despacho del marido de la señora Carmena, que le ha traspasado el despacho a la señora Carmena para no pagar a los trabajadores. Eso no es defender a Carmena, eso es atacar a los que la atacan. O sea, no es lo mismo. ¿Tú has escuchado que él haya... Pero vamos, para los estándares guillotinadores para lo de que Pablo... No, hombre, ha estado... No, vamos a ver. Se ve que tampoco... Pablo está rencoroso, porque se metió con él, dijo, yo no tengo nada que ver con Podemos, y se la guardaba. O sea, no se ha partido la cara por Carmena en estas declaraciones, desde mi punto de vista, al menos. Vamos, con que se atreva siquiera a arañar la de Sandra León, yo me tiro a por él. O sea, pero es que estamos en lo de siempre. O sea, no, señor. O sea, lo que no puede haber es una doble vara de medir. O sea, si el marido de Esperanza Aguirre tiene un despacho, se la traspasa a Esperanza Aguirre, ¿qué diríamos? Sí, pero yo... De acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, de acuerdo, pero no. No, lo que no estoy de acuerdo es en que simultáneamente no subrayemos también la enorme responsabilidad invigilando que una persona a la que apreciamos y admiramos como Esperanza Aguirre ha tenido en permitir que a su alrededor germinara la corrupción en el PP de Madrid, pues en unos niveles muy superiores a los de la mayoría de las organizaciones políticas. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo podemos pensar que la señora Carmena puede cambiar esas costumbres si en su casa no las observa? Sí, en eso estamos de acuerdo. Bien. O sea, es que vienen a limpiar. Es que hablamos de los que vienen a limpiar. Desde el laboralismo, de la defensa de los trabajadores. Son los que en los mítines de Podemos hablan de la condesa corrupta. Bueno, pero sí. O sea, son estos, es la candidata de Podemos. Hablarán de los no es la candidata de Ciudadanos. Pero hablarán de los que vienen a limpiar, aquellos que se crean que vienen a limpiar. Si niegas la premisa mayor... Y hay que juzgarlos por lo que dicen. No, señor, hay que juzgarlos por lo que hacen. No, yo juzgo a Mariano Rajoy porque dijo que iba a bajar los impuestos y los ha subido. Pues eso, lo juzgas por haber hecho lo contrario de lo que dijo. Bueno, en Baleares creo que los oyentes, después de oír a Bauzá, también lo juzgan por lo que dice y por lo que no dice, claro. Sí, piden más apoyo al mallorquín, dicen, porque temen mucho la implantación de Cataluña, las intenciones de Cataluña con Baleares, y llaman también oyentes opinando sobre la encuesta de CIS. Ante la recuperación del Partido Socialista empiezan a temer un acuerdo de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, y ya empiezan a recular con su intención de votar a Ciudadanos. Piensan que a lo mejor es más útil regresar al Partido Popular. Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible traducir una cosa que no es nuestra. Los mallorquines necesitamos apoyo para lograr rehacer nuestra lengua mallorquina, que ya los romanos la llamaban Balearicum Eloquium. Oyendo los discursos de la guerra y oyéndole a Pablo, es que me parece que estamos en una contienda. Yo no sé de qué universidad ha salido, porque es que parece que estamos en el tercer mundo.
y luego él vive como un rey. Lo más triste no es que en el PP robasen dinero negro con sobres de Bárcenas, por corrupción. Lo más triste es que mientras lo estaban haciendo, ETA asesinaba concejales del PP en el País Vasco, y el PP decía que no tenía suficiente dinero para contratar escoltas. Lo tengo clarísimo. Votaré a Vox. Que Ciudadanos no nos convence, por lo menos a mí no me convence nada. Ni Ciudadanos, ni Podemos, todos estos emergentes son, al final, nada. Voto a Ciudadanos, para lo único que vale es para hundir al PP, pero no sube él lo suficiente como para formar mayorías, ni siquiera con el PSOE. Y vamos a gobiernos de PSOE, Podemos, Izquierda Unida. El CIS efectivamente ha causado una subida de la venta de lexatines, gelocatiles, aspirinas en general, ibuprofenos y toda clase de analgésicos, pero tremendo, ¿eh? Y ya verás en los 10 días que quedan. Eso es, porque es que la encuesta del CIS es previa a momentos estelares, como por ejemplo lo de Rato, lo de Rus, lo de Monedero. Está indignado Mariano, dice, ¿cómo puede alguien pensar que hemos hecho una operación contra Rato? No, que fue a favor. Pero, de verdad, estos están locos, estos romanos, o sea, se inventan una cosa y se la creen. Bueno, Laura, Aegon para los candidatos y para los votantes también, que tienen que andar preocupados. O sea, un seguro de vida no es tan caro. No es tan caro y es para todo el mundo. Yo ya he contratado el mío, por ejemplo, porque aunque soy muy joven y no tiene por qué pasarme nada, siempre me quedo más tranquila sabiendo que si me pasa algo, pues mi familia estará bien. Y qué seguro... desgracia, sí. No pasará. Además, nosotros damos suerte. No. Esta es una casa muy próspera y que da suerte. Pues esperemos que sí, pero bueno, nunca se sabe. Entonces, seguro que muchos de nuestros oyentes también piensan como yo, pero aún no se han animado a contratarlo. Así que como todavía están a tiempo, pueden hacerlo en el 900-177-177, Federico. Bueno, ¿y en el Corte Inglés, Elia? Pues en el Corte Inglés, televisores, por ejemplo, Samsung de 48 pulgadas con resolución UHD por 899 euros, un 15% de descuento en una gran selección de televisores Samsung de esta marca. Y también te digo, tenemos un plan Renueva porque te damos 200 euros por tu viejo ordenador y 50 por tu tablet. Vas al Corte Inglés y consultas las condiciones. Y ahí tengo una duda, Luis. O sea, tengo incluso iPhones y tal y cosas viejas, pero me da pena tirarlas. Tú lo que tienes que hacer es consultarlo con Jorge. Sí, pero Jorge, que me va a decir que lo tire, claro, como él es joven, tiene toda la vida por delante. Pero yo mira, con este teléfono yo conocía todas las funciones. Ahora, con el 4G apenas se la décima parte. Tú sabes que Rubalcaba, por si te sirve de pista, tiene el móvil más antiguo que hay en el mercado. No, el más antiguo que hay en el mercado es él. Bueno, no, pero estamos hablando de telefonía móvil, no estamos hablando de candidatos obsoletos. Está en el anís del mono, te quiero decir, ahí está Rubalcaba. Cuanto más moderno sea el aparato que tengas entre las manos, más vulnerable es para la seguridad. Cuanto más antiguo, más irrastreable. Eso es verdad. Rubalcaba lleva pedales, claro, no hay manera de que le sepan. Por eso dice, yo lo sé todo de todos. Y vosotros de mí nada, porque hablo por signos. Es un criterio, depende de lo que quieras hacer con el móvil. Pero como tú eres una persona decente que no guarda secretos, yo creo que la mejor manera de guardar es contarlos. O sea, para protegernos, lo mejor es contarlos. Pues entonces vete a la tecnología más moderna. Oye, pues muy bien. Y además Samsung Smart TV para ver libertad digital, ¿eh? Y en la TDT, recordemos, 50 en Madrid, 23 en Valencia, que se ve perfectamente gratis, total. Bueno, pues yo no sé lo que vamos a tener en la Crónica Rosa después de las noticias. Luego vendréis a ver. Pero hay tal cantidad de cosas, no sé, es que Isabel me mantiene en un ay, es que me dice Maite Toribio, es que llevamos 4 minutos de más de publicidad. 4 largos. Lo sé. Gracias, Bonamar. De nada.